Buenos días, amigos y hermanos. Bienvenidos a este espacio. Acerquémonos al trono de la gracia de Dios. Un tiempo muy lindo donde estudiamos la palabra del Señor. Y continuamos entonces estudiando Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Y esta vez vamos a leer los versículos 13 al 17. El devocional de hoy lo he titulado Sígueme. Y esa palabra es justamente que aparece aquí en esta porción bíblica. Sígueme. Miremos rápidamente entonces en Marcos, capítulo 2, versos 13 al 17. La palabra de Dios dice así. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Padre, una vez más te agradecemos por este tiempo que nos das de poder acercarnos a tu presencia y a tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos guíes en esta mañana en los pensamientos, Señor, de tu glorioso mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sígueme, sígueme. Mira, en esta historia encontramos a un hombre llamado Leví. Leví es un hombre de origen judío. Bueno, el texto dice que es hijo de Alfeo. No se dan muchos detalles sobre la familia de Alfeo, solamente que el Leví era su hijo. Y él tenía pues una familia como tú y yo tenemos. Ejercía pues una profesión y trabajaba como muchos de nosotros. Tenía muchos amigos a quienes seguro había conocido en su círculo laboral, como muchos de nosotros también lo hacemos. Pero también contaba con otros amigos que para los religiosos de la época, los escribas y los fariseos, eran amigos de dudosa procedencia. Y bueno, a pesar del éxito laboral y la prosperidad económica que Leví tenía, la vida de Leví, sin embargo, era muy complicada. Él era un cobrador de impuestos. Para que comprendas un poco, el cobrador de impuestos era, en este caso era Leví, un judío, que cobraba a su propia gente los impuestos para poder dárselo al imperio romano que los había sometido a todo este pueblo judío. Y por esta razón, como Leví era un cobrador de impuestos del imperio opresor, del imperio que los conquistó, Leví, aunque era aceptado por todos aquellos que eran de su misma profesión, o quizás por los que podrían sacar algún provecho de él, sin embargo, él era odiado y rechazado por sus propios compatriotas. Entonces él era un hombre rechazado. Sin embargo, tenía así un círculo de amigos que también eran publicanos, que como él también quizás sentían ese rechazo y que eran marginados. Bueno, dice la Escritura entonces que cierto día Jesús pasaba por aquellas calles y ve a Leví sentado al banco de los tributos. No se dice cuál es el título del banco, ¿no? Hoy en día tenemos varios bancos, pero acá solamente se dice que era el banco de los tributos. Y viéndolo allí en su puesto de trabajo, le dijo, sígueme. Una sola palabra. E inmediatamente Leví se levantó, dejó el banco de los tributos y le siguió. ¿Notas esto en el verso 14 de Marcos capítulo 2?
Ahora, si uno lee bien este pasaje, quizás cuando yo lo vi, dije, pero qué escena tan extraña, ¿no? ¿No te parece extraño esta respuesta cuando Jesús le dice, sígueme, y él sencillamente se levantó, Leví se levantó de su puesto de trabajo y comenzó a seguir a Jesús? Yo antes tenía esta idea, ¿no? De que quizás Jesús habría dicho pues estas palabras, así como quizás como tipo de hipnosis, no lo sé, ¿no? Sígueme. Y de pronto, ¿no? Te imaginas tú a Leví, uy, no sé qué está pasando, ¿no? Uy, Señor, te voy a seguir, ¿no? Y tipo zombie sale, ¿no? No sé, pero a mí me parece raro que de pronto un hombre que ya está en una posición, en un puesto de trabajo estable, que quizás tenía sus recursos económicos, tenía ya su vida hecha, de pronto pasa un hombre por su lado, le dice, sígueme, y él se levanta y se va. ¿Te habías puesto a pensar en esa situación? ¿Qué impulsó realmente a Leví a dejar uno de los trabajos mejores remunerados y de mucha influencia para seguir a Jesús? Y bueno, para entender entonces por qué Leví dejó el banco de los tributos para seguir a Jesús, debemos primero conocer el contexto cultural de la época donde se desarrolla esta historia. Porque sabes una cosa, aunque Leví tenía un buen puesto de trabajo que le rendía rentas económicas, sin embargo, él tenía un anhelo en su corazón, que por cierto todo judío tiene. ¿Sabías tú que en aquellos tiempos el sueño de todo hombre, de todo niño, ¿sí?, de toda familia, es que sus hijos llegaran a ser rabinos? El sueño por eso de todo niño judío era ser un rabino, porque para los judíos el rabino era la persona más poderosa e influyente en el pueblo judío. Y entonces para uno llegar a ser rabino tenías entonces que entrar en una formación rabínica, y por eso habían escuelas para ello. Y entonces todos los niños que tenían esta ilusión de llegar a ser un rabino, de llegar a ser un hombre poderoso, importante, quizás como hoy en día, quizás algunos tienen pues el sueño, ay, me gustaría ser presidente, ¿no? Algo así era el anhelo de los niños de aquel tiempo. Ser rabino era lo máximo, era lo mejor que le podría pasar, y todo niño soñaba con ello. Y entonces todos los niños por eso que tenían ese anhelo en el corazón eran enviados por sus padres a la primera escuela rabínica que se llama el Bet Shema. Y en el Bet Shema estudiaban los judíos, los niños judíos de 6 a 9 años. Y en esta escuela el rabino les enseñaba a memorizar la Torá, es decir, los escritos de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos 5 libros de Moisés. Y entonces los niños tenían que memorizar estos libros. Y el rabino les enseñaba y de esa manera ellos tenían la oportunidad de memorizar. ¿Te imaginas tú hacer tremendo ejercicio mental? No todos los niños lograban eso. Y entonces puede ser que algunos pocos llegaran a ser tan brillantes que realmente lograban memorizar los 5 libros, pero la mayoría de ellos no lo lograba. Y entonces llegaba un día en que el rabino les tenía que decir a todos los que no lo lograban, hijo, ha sido un gusto tenerte aquí en mi clase, pero tú no tienes lo que se necesita para ser un rabino, así que vete a tu casa y toma el oficio de tu padre. Y de pronto los niños, de pronto sentían que su sueño, ese anhelo tan profundo de querer llegar a ser rabinos, en ese momento moría. Y entonces los niños que no lograban pasar esta escuela del Bet Shema, volvían a sus casas, le decían a sus padres, papá, el rabino me ha dicho que no tengo lo que necesito para ser un rabino, así que tengo que aprender tu oficio. Y entonces así los niños se convertían en lo que los padres hacían, es decir,
si eran pescadores, si se dedicaban a ser pastores de ovejas, si eran quizás creadores de vasijas, ¿no? De barro, ¿no? Alfareros, etcétera. Ellos tenían que dedicarse a lo que sus padres se dedicaban. Y allí terminaba su sueño de ser rabino. Pero había un grupo reducido de niños que sí lograban aprenderse la Torá. Y ellos entraban a una segunda escuela llamada el Bet Mitzvah. En el Bet Mitzvah estudiaban los niños de 9 a 12 años. Y la misión de estos niños era memorizar los demás libros del Antiguo Testamento. Es decir, los libros poéticos, los proféticos, ¿no? Los libros sapienciales, o sea, todos estos libros tenían que aprendérselos. Prácticamente todo el Antiguo Testamento. Y nuevamente, de esos pocos que quedaban, se iba reduciendo más la cantidad de niños, porque no todos lograban aprenderse estos libros. Y a todos los que no lo lograban, el rabino volvía a decirles: mira, hijo, tú no tienes lo que se necesita para ser un rabino. Así que vete a tu casa y toma el oficio de tu padre. Y nuevamente estos niños volvían a sus casas decepcionados, desilusionados, porque ya no podrían ser rabinos. Y sin embargo, había muy pocos que lograban poder pasar el Bet Mitzvah. Y ellos entonces entraban a una tercera escuela, a un tercer nivel, que se llama el Bet Talmud. Y en esta escuela estudiaban entonces los niños de 12 a 15 años de edad. Y la misión entonces de esta escuela era memorizar ahora los comentarios de los grandes rabinos de la época. Hillel, Shammai, ¿no? Eran rabinos pues que habían escrito interpretaciones sobre la ley de Moisés, sobre las fiestas, sobre cómo debían santificarse, etcétera, etcétera. O sea, eran tomos eran rollos y rollos de escritura de estos grandes rabinos que eran muy estimados por los rabinos en el tiempo de Jesús. Y estos niños entonces tenían que estudiar ahora estos escritos, estas interpretaciones. Y nuevamente, algunos lograban estudiar y eran muy brillantes, pero otros no lo lograban. Y los que no lograban dominar estos temas eran nuevamente enviados a sus casas a tomar el oficio de su padre. Y nuevamente moría esa ilusión de ser un rabino. Sin embargo, los que lograban pasar estas tres escuelas, el Bet Shema, el Bet Mitzvah y el Bet Talmud, entonces tenían que entrar a un tiempo de prueba y por 6 meses ellos querían y buscaban a un rabino que era de su preferencia, que les atraía en el sentido de ver y admirarlo como maestro, y entonces buscaban que ellos fueran sus maestros ahora personales. Y entonces durante esos 6 meses de espera, ellos tenían que acercarse a uno de estos rabinos para lograr ser admitidos por uno de ellos como su discípulo. Y el rabino de pronto se daba cuenta que había por allí un adolescente que lo estaba siguiendo. Y donde él iba, este adolescente aparecía. Porque este adolescente que había pasado por estas 3 escuelas tenía un gran anhelo en su corazón: ser un rabino. Y es así entonces cuando este niño escuchaba todas las enseñanzas, se sentaba, escuchaba y estaba atento a este rabino que porque quería lograr ser admitido por él. Y entonces después de 6 meses este niño se acercaba y le decía al rabino: yo quiero ser tu discípulo. Y entonces el rabino se acercaba y le decía: bueno, a ver, te voy a hacer algunas preguntas en la escuela del Bet Shema, en el Bet Mitzvah, en el Bet Talmud, y entonces le tomaba un examen. Y si este niño demostraba ser brillante en las respuestas, entonces el rabino lo invitaba a ser su discípulo con esta palabra: sígueme.
Y desde ese momento, este niño, este adolescente, llegaba a ser el discípulo del rabino. Y por 15 años más, mira, 15 años más, entonces este discípulo tenía que seguir al rabino a donde quiera que él iba. Y entonces él tenía que estar donde el rabino enseñaba, donde comía, e inclusive hay relatos donde se menciona inclusive que el discípulo quería saber inclusive cómo dormía el rabino, si de costado, de frente, o sea, porque ellos querían ser rabinos y querían aprender todo lo que un rabino hace. Y es así entonces que cuando lograban entonces aprender todo esto, estaban siendo formados para ser rabinos. Pero para resumir un poco la historia, entonces, en cada comunidad pues judía, habían alrededor entre 15 a 20 rabinos, ¿no? En la comunidad rabínica del lugar. Y bueno, ya habían pasado ya pues 30 años, ¿no? Imagínense, ya los niños ya tendrían 30 años de edad. Y en ese tiempo también los rabinos habían avanzado en su edad, los que eran rabinos, y por ahí alguno moría y otro tenía que ocupar su lugar. Entonces, cuando un rabino fallecía, la comunidad rabínica se reunía para poder evaluar a todos los discípulos de los rabinos, que cada uno tenía su discípulo. Y es así entonces cuando ellos conversaban y decían, ¿cuál de estos discípulos realmente tiene esto que se necesita para ser un rabino? Bueno, la palabra en hebreo es hasmizka, que significa fuerza y dulzura. Es decir, tiene la fuerza y la autoridad para enseñar, pero a la vez es dulce y cae bien a las personas. Y entonces entre todos ellos discutían y decían, bueno, el que cumple los requisitos es el discípulo de este rabino. Y entonces de pronto este rabino iba al discípulo y le decía, hijo, tu sueño se ha hecho realidad. A partir de ahora tú serás contado como un rabino. Pero escucha, una vez que este discípulo era admitido, los discípulos de los demás rabinos escuchaban estas palabras de su maestro. Ha sido un gusto tenerte conmigo durante estos 15 años. Pero tú no tienes lo que se necesita para ser un rabino. Y ellos eran los que luego se convertían en los escribas y fariseos. Entonces te das cuenta, entendiendo todo esto, nos damos cuenta entonces que en los niños y en los varones judíos había un tremendo anhelo de ser rabinos, pero no era fácil ser un rabino. No era fácil ser el discípulo de un rabino. Era todo un privilegio, era un sueño. Pero no todos lo lograban, eran muy pocos realmente. Y muchos niños vivían frustrados, adolescentes, jóvenes, que tenían que conformarse a dedicarse a tomar el oficio de su padre. Y Leví era uno de ellos. Leví era uno de estos hombres que tendría ese sueño, y que de pronto entonces se vio descalificado, quizás por una de estas escuelas rabínicas. No sabemos exactamente en qué momento de pronto él abandonó este sueño para convertirse en un cobrador de impuestos, en un hombre que era considerado traidor a su patria, que era un hombre que ahora comenzó a encontrar en el dinero y en la posición social y económica su satisfacción, porque él como judío había renunciado a ser un rabino, a este sueño que todo judío solía tener. Y Leví entonces era un judío que había sufrido por lo menos 2 grandes rechazos. Fue rechazado por la escuela rabínica y fue rechazado por sus compatriotas. Sin embargo, Jesucristo, el gran maestro, de quien se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, eso está en Marcos 1:22, ahora está pasando por allí, ve a Leví, y de pronto Leví quizás se percata de que Jesús, ese hombre de quien se está hablando cosas grandes,
de que tiene autoridad y que enseña, no como los escribas, sino supera a los escribas. Ese hombre de pronto está pasando por el banco de los tributos y comienza a fijar su mirada en Leví. Y tan solamente usa la misma frase, la misma palabra que los rabinos usaban para sus discípulos. Y lo mira a los ojos y le dice, sígueme. Y de pronto Leví, este hombre rechazado, de pronto recordó aquel sueño, aquel anhelo en su corazón de llegar a ser formado como un discípulo. Y por esa razón él no dudó dos veces. Renunció al banco de los tributos, renunció a lo que estaba haciendo para poder finalmente seguir a aquel gran maestro, a Jesucristo. Por eso, qué interesante, ¿no? Aconteció, dice, que estando Jesús a la mesa en casa ahora de él, Leví de pronto cuando le sigue a Jesús, entonces él tiene tanto gozo en su corazón que ahora organiza una comida de celebración. Porque él está tan gozoso de haber sido llamado por el Maestro a seguirle, que reúne entonces a sus amigos e inclusive invita a los publicanos que eran sus amigos y a esas personas de quienes los escribas y fariseos decían que era de mal vivir, que eran de dudosa procedencia, eran pecadores, literalmente dice. Entonces él reúne a todos sus amigos porque está contento, está con gozo en su corazón por haber sido llamado por el Maestro de Maestros, por Jesucristo. Y entonces por eso en Marcos 2:15, mira cómo describe esta escena. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, o sea de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Qué precioso. Leví de pronto ahora tiene un nuevo propósito. A veces nosotros también quizás en nuestra vida comenzamos con un sueño y quizás terminamos haciendo otras cosas. Pero sabes, no hay honra más grande que ser discípulo del Señor Jesús. Leví por eso luego cambió su nombre a Mateo. Y sabes, él llegó a ser contado como uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Y también escribió el Evangelio que lleva su nombre. Leví entonces respondió al llamado de Jesús con gran gozo. Y él expresó entonces este gozo en esta reunión especial. Y aunque esta reunión tuvo la desaprobación de los escribas y fariseos, ¿no? Porque ellos dijeron, ¿no? ¿Qué hace Jesús allí comiendo con publicanos y pecadores? Sin embargo, para Leví, dicha celebración era gloriosa, porque en esa celebración estaba aquel que vino a llamar a justos. No vino a llamar a justos, sino a pecadores. El Leví sabía que era un pecador. Sin embargo, Jesús lo llamó. Lo llamó no siendo justo, sino siendo un pecador. Y Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sabes? Él encontró gracia en Jesucristo. Y hoy tú también puedes encontrar gracia para tu vida. Tú puedes encontrar el favor de Dios, porque Dios en Cristo te muestra ese favor y esa gracia. Hoy Jesucristo te llama a seguirle, a ser su discípulo. Él ha venido para sanarte de la enfermedad más terrible que todo ser humano pueda tener, que es el pecado. Y solo Jesucristo puede darte una nueva vida y puede Él darte un nuevo corazón.
Leví recibió un llamado, sígueme. Y Cristo cambió su corazón para la gloria de Dios. Y hoy tú también escucha la voz del Señor Jesús, que como Leví también te dice a ti, sígueme. Y si tú escuchas el llamado de Jesús, responde y ven al Señor, porque Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Él ha venido para sanar tu corazón. Él ha venido para sanar a tu familia. Él ha venido para ser el Señor de tu vida. Si tan solamente tú pones tu confianza en Él y respondes a su llamar. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra preciosa. Gracias, Señor, porque tú, en tu gracia, no solamente has llamado a Leví, sino también nos llamas a nosotros y nos dice, sígueme. Señor, tú nos dices a nosotros, sígueme. Y Señor, nosotros también tenemos el gozo y el privilegio de ser tus discípulos. Señor, si hubiera aquí alguna persona que está escuchando este llamado, Señor, concédele el que pueda ser perdonado y sanado, Señor, de todos sus pecados y maldades. Señor, sánale, Padre, cambia su corazón. Y Padre, que pueda tener un nuevo propósito en ti, que puedan cumplir tu propósito eterno, Señor, para que así puedan seguirte con todo el corazón y puedan descubrir, Señor, que seguirte a ti es la mejor decisión que ellos pueden tomar. Porque este llamado es a la eternidad. Este llamado es para responder y recibir la vida eterna que tú nos concedes a todos, que hemos respondido al llamado tuyo, al llamado del Evangelio. Gracias, Padre. Te ruego, Señor, que sanes el corazón de muchas personas que han sido rechazadas, que quizás están dolidas, que quizás, Señor, han sido afectadas por diferentes circunstancias. Pero, Señor, tú conoces sus vidas. Y sé, Padre, que en ti todos nosotros tenemos una nueva oportunidad para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Entregamos nuestras vidas a ti en el precioso nombre de Jesús. Amén. Si tú has entregado tu vida a Cristo, si tú has respondido al llamado del Señor, entonces nos gustaría conversar contigo. Puedes tú contactarnos a través del Facebook o del YouTube de la IBC del Corregidor. Y también te invitamos a que puedas tú aunarte a un tiempo especial de oración. Si tú deseas, en estos momentos, al terminar esta transmisión, vamos a tener un tiempo de oración. Y tú puedes conectarte a través del Zoom. El link está posteado en el Facebook y en el YouTube de la IBC del Corregidor. Contáctate con nosotros. Espero que el Señor te bendiga y tú puedas a partir de ahora seguir al Señor. Dios les bendiga.